Bueno, gente, en este video vengo a mostrarte una reseña completa de este Corsair. Este dispositivo es el TBT200. Este viene con puertos Thunderbolt 4. Es un dock que la verdad es que vas a sacar un buen provecho. Aquí vengo a mostrarte cómo funciona y cómo yo le estoy sacando el mejor provecho. Esto va a ser un videito así más o menos un poco informal, pero va a ser muy informativo y lógicamente me parece que tú vas a saber todo de este dispositivo y al final vas a tomar una buena decisión de saber si lo compras o no lo compras. La verdad es que es brutal y una de las cosas que a mí me gusta, miren, le estamos dando en la madre a ese monitor, le estamos dando a ese que está allá y mira, no se calienta nada, solamente estoy usando un solo cable, este solo cable que alimenta esto de Corsair y a través de aquí yo mando la señal a los monitores, mando el teclado, el mouse y todo lo que tú estás viendo lo está manejando eso, inclusive carga la lacto por aquí mismo, por esa entrada. Bien, vamos ahora a darle un vistazo un poco más de cerca y vamos nosotros a hablarte de para qué sirve cada cosa, ¿verdad? Me parece importante que lo sepas porque la verdad es que esto es un producto que viene con una calidad muy buena. Vamos a empezar con las conexiones. Voy a empezar con la conexión para la tarjeta SD. Soporta tarjeta SD de cualquier denominación para tú poder extraer los datos por esta salida, no importa, ya que puede leer tarjeta SD card. Esta está aquí y trabaja perfecto. Tenemos aquí la entrada con 3,5 milímetros para nosotros conectar auricular externo, como dije hace un rato. Y tenemos varios puertos USB tipo A. Este puerto que está aquí es un tipo A y tenemos dos en la parte de atrás para un total de 4 puertos USB con tecnología regular. Digo 4 porque este que está aquí, a pesar de que es USB tipo C, no es Thunderbolt, sino es USB 3.1 que corre a velocidades a como corre estos puertos que están acá. Los puertos Thunderbolt son este de acá, que serían 4 en total. Aquí tenemos uno. Y en la parte de atrás tenemos 3 puertos Thunderbolt para un total de 4. 3 en la parte de atrás y 2 y 1 en la parte frontal. Es importante que lo sepan. Y este puerto, los Thunderbolt, son los puertos que corren a velocidades de hasta 40 gigabits por segundo. Y lógicamente la PC o la lacto que tú uses tiene que venir con salida Thunderbolt, porque si no, no vas a poder aprovechar toda la banda ancha y todas las prestaciones que te brinda una salida como esta. Y recuerda que con esto puedes conectar hasta dos monitores y no importa la resolución. Digo no importa la resolución porque Corsair certifica de que vas a tener 2 monitores de 4K a 60 Hz con HDR, pero en mi caso yo tengo un monitor con una resolución y una relación de aspectos diferente, porque yo tengo un Samsung de 49 pulgadas, relación de aspecto 32,9 y este monitor viene con una resolución súper extraña porque viene con 5120 por 1440 porque es un monitor súper ancho y un monitor que se divide la pantalla en 2K pero dividido entre 2 y por la salida, por esta salida, por un Thunderbolt de esto yo proyecto la imagen, pero me funciona perfecto cuando proyecto la imagen vía salida DisplayPort de USB-C con Thunderbolt a un monitor que venga, que acepte, ¿verdad? DisplayPort y trabaja perfecto, no tengo ninguna queja. Este puerto de acá es un puerto un poco extraño, es un puerto para seguridad, que es entonces Security Slow. No he investigado mucho en cuanto a este puerto, pero más adelante voy a dejarte más información para qué es esto, porque no lo necesito y de hecho no lo he estado usando. Quiero también hacer un paréntesis acá y hablarte de la salida Ethernet con velocidad 2.5 gigabit
para si tú tienes, por ejemplo, una red local con un servidor, como en nuestro caso, pues lógicamente la transferencia de datos de tu MacBook Pro o de tu laptop con Windows que venga con Thunderbolt, pues lógicamente la conexión va a ser mucho más rápido y el ancho de banda que te brinde tu compañía de internet, pues te va a dar toda la velocidad. En mi caso yo tengo un gigabit y ese gigabit me lo está dando completito cuando hago la conexión alámbrica vía este puerto de 2.5 gigabit Ethernet que trabaja perfecto. ¿Qué otra cosa es a destacar? Aquí tenemos la fuente de energía, importantísimo, porque esta viene con una capacidad de 96 vatios. Esta cuenta con 96 vatios y vas a poder recargar la batería de tu laptop con tan solo conectarla con este puerto en la parte frontal. Acá, conectas este a tu MacBook Pro o a tu PC laptop con Windows que venga con Thunderbolt y no vas a necesitar el cargador que venga incluido en tu laptop. No lo vas a necesitar porque alimenta perfectamente tanto tu MacBook Pro como tu laptop con Windows y lo hace de maravilla porque he estado haciendo pruebas desde que me llegó aquí, lo monté y va de lujo. Ahí tal y todo lo estoy haciendo con este aparato. Con esto yo puedo tener dos monitores y aparte de que puedo tener dos monitores, tengo el teclado, tengo el mouse, puedo editar. Si quiero también puedo venir y abrir un juego. Vamos a abrir un juego, por ejemplo. Vamos a abrir este, Tomb Raider, que es un juego que está optimizado para el sistema operativo de Apple, ¿verdad? En este caso estamos con Mac Sonoma y aparte de esto también puedes comprar juegos en la página oficial de Apple porque hay un montón de juegos en el cual tú vas a poder sacarle. Fíjate la fluidez, fíjate lo rápido que abren los juegos. Mira, yo voy a acercar un poco más la cámara, la voy a acercar un poquito más, así, la voy a poner ahí. Fíjate que el monitor se ve ahí un poquito oscuro en los lados, pero una vez que tú abres el juego, en este caso, este juego es compatible con esta resolución. Estamos delante de una resolución de 5120 por 1440, un monitor de 49 pulgadas. No pasa nada, mira, estoy con este teclado y estoy con este mouse inalámbrico, que no es el oficial de Apple, porque ese de Apple es malísimo. Mira, nos enganchamos acá y me tiro por acá. No sé si era por aquí que tenía que tirarme, pero mira la fluidez de este juego. Y lo que me gusta es esto, que se puede ver en este monitor con este gran tamaño. Y fíjate la fluidez. Mira, mira. Y tú me dices, ah, no vale, pues Tomb Raider, yo no juego esa vaina. Yo juego juegos nuevos, pero esos juegos no están desarrollados para Apple. Pues no pasa nada. Mira, tú sales. Que tú dejas de usar la MacBook Pro, que tú la pagas. Si tú no la pagas por este botón, pues lo que sucede es que se queda todo conectado. Por ejemplo, si tú tienes un disco externo, como en mi caso, que yo tengo acá, mira, un disco externo que lo conecto por este puerto USB-C, por el de aquí adelante, lo conecto por acá, y el disco se queda encendido. Así que es importante que si tú te pillas esta herramienta, es muy importante que lo apagues una vez que dejes de usarlo, porque se queda encendido. Y me encanta. Y así también, cabe, ¿verdad? Vamos a destacar este otro punto. Así también deja de estar cargando la laptop en todo momento, porque ustedes saben que para tú poder tener monitores externos en la MacBook Pro, pues lógicamente necesitas tener el cable de alimentación a la corriente porque esto lleva mucha energía. Recuerda que esto lleva una CPU, esto es algo totalmente aparte para poder mandar toda esa fuerza y toda esa energía de tú poder tener varios monitores. No voy a entrar aquí en detalles de lo que trae adentro, de qué chip trae en la parte de adentro o qué tecnología tiene, porque yo creo que ya eso, hay otros canales que lo han hecho. Yo aquí me estoy enfocando más en los resultados y la verdad es que a mí los resultados me ha ido perfecto. Le está dando sin problema a esos monitor que tú estás viendo ahí en la imagen. Estoy trabajando sin problema y solamente estoy usando este cable y me encanta que viene con todo lo que tú necesitas. E inclusive Corsair te incluyó un cable DisplayPort como vimos hace un momento y también te incluyó un cable HDMI. Dígame si esto
no está brutal. Voy a dejarte información en la descripción de este video porque este cuesta entre 200 a 300 dólares. Digo entre 200 a 300 porque este yo lo compré en 200 dólares al día de hoy y lo conseguí así porque lo compré caja abierta en Amazon, Open Box. Y te voy a dejar ese mismo enlace donde yo lo compré, te lo voy a dejar aquí en la descripción.